santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Aleluya. Vamos a cantarlo la última vez. Y vamos a levantar nuestras manos en esta mañana. Yo sé que cada día que pasa, la vida nos ofrece un sinnúmero de situaciones. Algunas son predecibles, otras no. Sabemos que nos va a pasar, otras nos cogen por sorpresa. Y eso muchas veces afecta, aleluya, la manera en que vemos la vida. Pero una cosa sí podemos estar seguros: Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está contigo. Él camina contigo. Aleluya. Aunque tú no lo puedas ver, a veces lo ves, a veces lo sientes, a veces pareciera que estás caminando solo. Pero no. Él ha prometido estar, aleluya, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él lo dijo, tú puedes tener la seguridad de que Él está allí. Aleluya. Por eso vamos a cantarlo nuevamente. Aleluya. Y vamos a adorar al Rey. Él está aquí en medio de nosotros. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, aleluya. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Aleluya, levantamos nuestras manos y te adoramos y te bendecimos en este día. Hoy confesamos y declaramos que tu Espíritu Santo obra en medio de nosotros. Aleluya, cada día, y lo hará hoy también por tu palabra, Señor, por la comunión de los santos. Aleluya, damos honra, damos gloria. En esta mañana declaramos vida, declaramos salud. Ay, Sohamaisa Bashenderaka. Donde tú estás hay vida, hay salud, hay bendición, hay salvación, hay restauración, hay perdón. Aleluya, Padre, glorifícate en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven en medio de nosotros, toca nuestras vidas. Haz con nosotros en esta mañana conforme, Señor, a tu santa voluntad. Danos nuevas fuerzas. Renueva, aleluya, nuestro compromiso. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Señor, ayúdanos, Padre eterno, en esta semana que empieza. Oh, en el nombre de Jesús, bendice nuestras familias. Glorifícate, Señor. Oramos por el país, oramos por nuestros gobernantes. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ellos, que tú les ayudes, que tu Espíritu Santo les guíe. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, guarda, Señor, nuestra comunidad, bendice nuestras casas. Señor, sana a los enfermos. Aleluya, tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Señor, y creemos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Danos oídos para oír tu voz en este día. Señor, que nuestro corazón se llene de gratitud y de alabanza en esta mañana para honrarte como tú mereces, Rey de reyes, Señor de señores. Declaramos que el enemigo está vencido porque tú le venciste en la cruz del Calvario. Tú nos has dado nueva vida y aleluya y esperanza en esta mañana. Oh, te adoramos. Sí, aleluya. Oh, Hijo de Dios, aleluya. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor.
¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. Y en esa mañana damos gloria al Señor por su presencia, por este momento especial que podemos adorarle, por este momento tan especial que podemos estar juntos. Aleluya, y glorificar su nombre. No se siente sin darle un saludo, un apretón de mano, un abrazo. Aleluya, a sus hermanos. Dele una sonrisa, bendígales en este día. Aleluya. Todavía, y nadie se mueva, los niños ni nadie. Ahorita después saldrán con los niños, pero por ahora tenemos algo que queremos hacer y queremos que todos estén aquí. Así es que después de saludarse, pues entonces sí, siéntense. Todavía no salgan los niños, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana queremos hacer algo. Yo voy a llamar a mi esposa para que ella venga y nos ayude con eso. No la veo por dónde anda. Gloria a Dios. Muy bien. Dios es bueno todo el tiempo. Muy bien, en esta mañana quisiera la iglesia, esta congregación, esta iglesia empezó en el mes de julio, formalmente en el mes de julio del año 2003. Regresamos a Panamá después de haber estado 6 años aquí, desde el 93 hasta el 99. Nos regresamos a Panamá, pero en el 2003 regresamos y empezamos esta congregación. Al poco tiempo, no sé la fecha exacta, pero al poco tiempo ya teníamos una junta directiva. Nosotros no le llamamos diáconos, pero le llamamos junta directiva o el board. Y esa junta directiva, entre los miembros de esa junta directiva, está pues el presidente, que viene a ser el pastor, secretaria, la tesorera o tesorero y los vocales. Entonces, desde el principio nombramos una tesorera, y la tesorera era la hermana Librada Young. Ella ha sido nuestra tesorera por todos estos años, desde el año 2003, o 2004, creo que del 2003, ¿verdad? Hasta hace solamente un par de meses, es decir, prácticamente 23 años, estuvo la hermana Librada sirviendo como tesorera. Aleluya. Hemos nombrado una nueva tesorera, que es la hermana Esther. ¿Dónde está la hermana Esther? Ponte de pie, Esther, para que te conozcan. Entonces la hermana Esther está ahora en ese proceso de aprender un poquito. La hermana Corina, mi esposa, hermana Ana, hermana Jenny, pues la están ayudando en el proceso. Pero no quisiéramos pasar este momento para mostrarle o darle una muestra de nuestro aprecio a nuestra hermana Librada, que nos ha servido como tesorera durante todos estos años. Yo quiero llamar a mi esposa porque tenemos en esta mañana un gesto sencillo pero profundo de gratitud por todos los años que ella nos ha servido como tesorera. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, nos hemos preparado para este momento, pero nuestra hermana ha estado un poquito quebrantada de salud, ¿amén? Jenny estaba afuera, pero no esperaba que lo iba a hacer hoy.
Yo había escrito un pensamiento de la palabra. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Aquel que su amo lo puso sobre su casa para que vigile y administre las propiedades de su amo. Y dice que cuando el mayordomo, cuando el amo regrese, ¿verdad? Lo va a poner en alto, lo va a honrar, porque cuidó de lo suyo con diligencia. Y yo soy testigo de que mi hermana cuidó del tesoro de la iglesia con diligencia, mirando que nada estuviera fuera de orden. Amén. Preguntando por qué se está gastando esto. Casi no se gastaba nada inusual, ¿verdad? Pero ella inquiría. Ella no solamente, estoy aquí y ya, y que la iglesia o el pastor haga con las finanzas, no. Ella cotejaba los depósitos bancarios, es decir, miraba que lo que entraba al tesoro de la iglesia, eso mismo se depositara, todo estuviera fiel. Estuvo en todos los años nuestras reuniones de, ¿cómo se llama? Reuniones de directiva, ¿verdad? Tomando decisiones, dando un informe de la tesorería. Y bueno, pasó el tiempo y pues la hermana empezó a tener más responsabilidades con su familia, con su trabajo. Pero yo soy testigo, hermano, que todos estos años, más de 20 años, aquí pusimos pues desde el 2003 al 2025. ¿Cuántos años son? 22 años. Fiel. Amén. En obediencia y en amor al Señor y a su pueblo. Así que yo le quiero pedir a la hermana Librada, yo sé que algunas personas son nuevas, no la conocen, que venga para acá. Amén. Aleluya. Buenos días, hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Yo no tengo palabras como la hermana me ha presentado. Sé que no soy perfecta, ¿verdad? Y que en estos últimos meses, pues, yo le dije al pastor desde como año y medio que si podía conseguir otra tesorera por algunos asuntos. Y sí, he estado quebrantada de salud y algunos otros problemas que he tenido. Y en estos últimos meses, pues, ya el pastor decidió, ¿verdad? Y nombró a la hermana Esther. Y aquí estamos, ¿verdad? Para ayudarla en lo que ella necesite. Aquí me pongo a su disposición dentro de mis posibilidades. Y doy gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y esperemos que todo continúe, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, porque el Señor es el que nos capacita y el que nos ayuda. Nosotros lo ponemos a Él primero porque Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia, la fuerza para seguir adelante. Así que bueno, yo les doy gracias a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera y le doy gracias al pastor, a la pastora, por esas palabras, como dije, que yo creo que dijo mucho. Yo me quedé y que casi me hace llorar. Y bueno, Dios me los bendiga, no quiero quitarles más tiempo. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Bien, quería también anunciarles que al finalizar el servicio, todos los hermanos que desean hacerse miembros de la iglesia, por favor acérquense a la hermana Ana o a la hermana Jenny para que ellos les puedan dar o hablar y luego entregar tal vez el formulario de membresía. Les explico qué se refiere eso. Todos los que estamos aquí, todos los que son asistentes regulares a la iglesia, son en sentido práctico miembros de la iglesia. Sin embargo, para efectos legales, nosotros somos parte de una corporación, estamos registrados en el Estado como una corporación
sin fines de lucro, pero una corporación al fin y al cabo, nosotros entonces necesitamos, ¿verdad?, tener una membresía, necesitamos tener un cuerpo directivo, necesitamos tener una directiva y necesitamos tener una membresía. Por eso cada año nos reunimos y tenemos una reunión de negocios donde presentamos los informes financieros del año, lo que ha entrado, lo que ha salido, cómo ha entrado, cómo ha salido, donde presentamos cambios a nuestra constitución si tuviéramos que hacerlo y donde presentamos nuevas autoridades. Entonces, esos miembros en propiedad son los que tienen derecho a voz y a voto, porque hay ocasiones en que tenemos que tomar una decisión, y la decisión no es solo mía, sino la decisión tiene que ser de esa membresía. Si queremos comprar una propiedad, si queremos vender una propiedad, si queremos tomar alguna decisión que tenga implicaciones legales, eso no lo puedo hacer yo solo, eso lo tiene que hacer la membresía para que eso quede registrado, ¿verdad?, en el libro de actas, donde años después, si alguien quiere preguntar, pueden ir al libro de actas y saber cómo se hicieron las cosas. Entonces, por eso decíamos que todos puedan ser miembros, ¿no?, para que tengan ese derecho a voz y a voto. Y la decisión de la mayoría es la que adoptamos. Entonces, por favor, al final, si usted ya quiere hacerse miembro, ojalá que quiera, entonces por favor acérquese a la hermana Ana y a la hermana Jenny para que ellas les digan un poquito más. Además de eso, quiero decirles que este jueves que viene, jueves en la noche, viernes en la noche y sábado en la mañana, del 26 al 28 de marzo, tendremos nuestro Igle Crecimiento. Esta es una de las 3 actividades que realizamos como sección todos los años, donde participamos todas las iglesias, o tratamos de participar todas las iglesias. Este año está este Igle Crecimiento que hacemos siempre en la iglesia Natanael en Baton Rouge. El costo de esa actividad son $60 y este año la temática es un poquito diferente, más bien dirigida al crecimiento de la iglesia, ¿no? No tanto a lo de los grupos, pero al crecimiento de la iglesia. Así es que, por favor, participen, anótense. Necesitamos, ¿verdad?, tener nuestra delegación que pueda ir jueves en la noche, viernes en la noche y sábado en la mañana. Vamos a estar allá después para también que se anoten los que están interesados en ir. El retiro de la iglesia será en el mes de mayo, del 15 al 17 de mayo. Retiro de la iglesia, 15 al 17 de mayo, lo hacemos ahí mismo, donde lo tenemos en Lion King Retreat Center. Y el costo de este año es el mismo, $125 por persona. Eso incluye pues la estadía, las comidas, etcétera. Entonces vamos a estar hablando un poquito más sobre evangelismo estratégico y necesitamos que todos participen, absolutamente todos deben estar allí en ese servicio, en ese retiro de la iglesia. El viernes 3 de abril, o sea, no el que viene, sino el 3 de abril, es Viernes Santo. Entonces, ese viernes vamos a tener una vigilia desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Van a haber varios hermanos que van a estar compartiendo una de las 7 palabras, de esas 7 frases que Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Vamos a estar compartiéndolas, vamos a tener esa vigilia, vamos a tener tiempo de alabanza, de adoración. Ojalá que usted pueda estar también. Y luego el domingo, pues tendremos nuestro culto a las 10:30 de la mañana, pero será nuestro culto de resurrección. No debe faltar. Igual el día 22 de mayo tendremos esta segunda actividad que hacemos como sección, que es el culto para el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia Lakeview Christian Center, aquí mismo, donde ya lo hemos hecho en los últimos 2 años. A las 7 de la noche ahí vamos a estar, así es que por favor tome nota de eso y prepárese.
Gloria a Dios. Después lo seguiremos dando los anuncios, pero quería hacerlo yo personalmente para que sepan que estamos en eso. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces ahora sí, pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Yo les voy a pedir que ustedes por favor abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Vamos a ir al capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos. En esos 2 versículos está el tema del mensaje en esta mañana. Si usted lo tiene, ponemos de pie. Hebreos capítulo 4. Aleluya. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Versículo 1 y 2. Dice la Escritura. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Voy a repetir eso. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? ¿A quiénes se le anunció? A Israel, ¿verdad? A Israel se les anunció. Pero dice que no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero noten que el capítulo comienza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí está hablando entonces a los cristianos, ¿verdad? En este libro, los Hebreos. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Que tú pongas en nuestros labios, en mis labios, solamente lo que tú quieres que tu pueblo reciba. Dame tu unción, dame denuedo, dame tu gracia. Señor, entendimiento para compartir tu palabra tal como tú la has dejado establecida. Háblanos en esta mañana. Abre nuestro corazón. Aleluya. Danos oídos para oír tu voz. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Gracias por la bendición y la oportunidad de poder sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Todo el pueblo del Señor dice amén y amén. Siéntese, queridos hermanos. Gloria a Dios. El tema en esta mañana es oír con fe. El oír con fe. Fíjense que aquí dice la Biblia que al pueblo de Israel no le aprovechó el oír la palabra porque no estuvo acompañada de fe en los que la oyeron. Siempre que pensamos en la fe,
pensamos en la fe del que predica, del que habla, del que ora, amén, del que declara. Pero muy pocas veces pensamos en la fe del que la oye, del que la recibe, amén, del que la escucha. Quiere decir que de la misma manera que debe haber fe en el que la proclama, la palabra de Dios, también debe haber fe en el que la escucha, en el que la recibe, para que produzca fruto. Amén. Para que la palabra haga, aleluya, y cumpla el propósito para el cual es enviado. Dicho esto, yo escribí aquí algunas cositas en esta nota y escribí que definitivamente hay una relación directa entre la fe del que predica y la fe del que escucha el mensaje. Hay una relación directa en eso. Entre el que habla en fe, el que habla con fe, el que proclama la palabra en fe, el que ora, ¿verdad?, con fe, y el que recibe la palabra con fe. Hay una relación directa. Por otro lado, entendemos, fíjese usted, qué paradoja. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si el oír la palabra de Dios produce fe, ¿cómo es que debemos oír con fe? Parece una contradicción. Bueno, la palabra produce fe. Sí, la Biblia lo dice. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, debemos oír con fe. Entonces, ¿cómo vamos a ligar eso? Ahora, en el curso de varias semanas que yo he estado compartiendo con ustedes, hemos visto algunos principios bíblicos importantes y necesarios para caminar, crecer y ser productivos. Le hemos compartido sobre la necesidad de entender y conocer a Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que aquí hay una implicación directa entre creer y buscar. Si crees en Él, le buscas. Si no le buscas, es porque no has creído. También hemos hablado de que si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Esto nos habla de algo que se llama coherencia. El cristiano debe ser coherente con lo que dice y con lo que dice ser. Si yo digo que soy cristiano, entonces yo debo parecerme a Cristo. Amén. Si yo digo que soy cristiano, pero no me parezco en nada a Cristo, realmente no soy cristiano. ¿No? Si yo digo que soy contador, pero no sé contabilidad, realmente no soy contador, aunque lo diga. Amén. Si yo digo que soy pastor, pero no pastoreo ovejas, realmente no soy. Esto se llama coherencia. Amén.
Yo me acuerdo cuando en mis tiempos de escuela, sobre todo cuando estábamos en la escuela, y éramos parte del equipo de baloncesto. Yo era parte del equipo de baloncesto y otros. Teníamos por costumbre, pero siempre cuando empezaba el año, llegaban estudiantes nuevos, siempre llegaban algunos que decían que ellos eran jugadores de baloncesto y que ellos querían entonces venir a ser parte del equipo. Y la respuesta de los que ya estábamos o ya éramos parte del equipo era: perfecto, muéstranos qué es lo que traes, ¿no? Y ya habíamos aprendido algunas cosas. Si la persona llegaba y se vestía con cierta ropa un poco extraña, decían: este no tiene pinta. Y al primer tiro ya nosotros sabíamos si realmente era un jugador de baloncesto o no, aunque él dijera que era un jugador de baloncesto. Porque existe en la vida algo que se llama coherencia. Amén. Si tú dices que eres pintor, tú tienes que saber pintar. Si tú no sabes pintar, tú no eres pintor. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. También hemos hablado de obediencia. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Es decir, si yo digo que amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos, realmente no amo a Dios. Si yo digo que amo a mi prójimo, ¿verdad? Perdón, si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces no, yo no amo a Dios. Eso es coherencia. Bien. Y tomando eso en consideración, es que yo quisiera que viéramos en esta mañana algunos conceptos, algunos principios que tienen que ver con el pasaje que hemos leído. Aleluya. Hebreos capítulo 4, aún desde antes del capítulo 3, aún antes, nos habla de lo que nosotros debemos ser y toma como ejemplo lo que Israel fue. Cuando la Biblia habla aquí de este tema, de que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, los de Israel no entraron en su reposo. Recuerde que de los que salieron originalmente de Egipto, solamente entraron Caleb y Josué. Los demás murieron en el desierto. Todos los demás que entraron fueron quienes nacieron en el desierto. Ahora, Israel tenía un problema. Y el problema de Israel era que ellos no entendieron el propósito de Dios para ellos. Y el propósito de Dios para ellos era introducirlos en una mejor tierra, en la tierra que ya Él les había prometido. Eso lo sabían aquí, pero no lo entendieron espiritualmente. No entendieron que no solamente el propósito era introducirlos en una nueva tierra, sino que en el proceso Él les enseñaría o ellos debían aprender
obediencia. Porque las bendiciones de Dios están íntimamente ligadas a nuestra obediencia. Si usted y yo somos obedientes a Dios, obedientes a su palabra, usted y yo vamos a poder disfrutar de esas bendiciones especiales que Dios tiene preparado para nosotros. Si usted no obedece, usted va a respirar y va a disfrutar del aire igual que yo. ¿Verdad? Usted sea obediente o no sea obediente, usted va a disfrutar de algunas cosas que Dios ha creado para todos. Pero las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, aleluya, esas tienen que ver con nuestra obediencia. Bendito sea el Señor. Y esa obediencia se aprende. Fíjense que la Biblia dice en Hebreos capítulo 5, hablando de Jesús, dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Cómo es posible? ¿No? Que siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Bueno, es que además de ser el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, también se hizo hombre. Y en su condición de hombre, su padecimiento, sus pruebas, por ellas aprendió obediencia. Entonces, si Cristo por su padecimiento aprendió obediencia, entonces debemos nosotros entender que Dios también permitirá que nosotros pasemos por algunas pruebas y situaciones difíciles en la vida para que aprendamos también obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero Israel no entendió eso. Entonces, ¿qué pasó? Tomando en consideración el pasaje que hemos leído, todo el pasaje, el contexto del pasaje. Israel llegó un momento en su peregrinaje, comenzando, que cuando ya Dios los saca al desierto, cuando ya están en el desierto, de repente tienen sed. Pero no le piden a Moisés agua, o por lo menos no se lo piden de la manera en que cualquiera de nosotros como hijos le pediríamos a nuestros padres que nos diera agua cuando tenemos sed. Cuando usted y yo teníamos sed, lo que le hacíamos era que le pedíamos a nuestro papá o a la mamá: mami, tengo sed, dame agua. No, ellos no. Ellos pelearon. Ellos se enojaron. Ellos reaccionaron negativamente a la tentación o a la prueba de tener sed. No puedo explicar todo porque nos tomaría mucho tiempo, pero en Éxodo capítulo 17, versículo 7, dice la Biblia que allí es cuando ellos tuvieron sed y reclamaron, ¿verdad?, a Moisés, se quejaron, pero no solo se quejaron de que no tenían sed, sino que pensaron en el pasado en Egipto, que allá sí bebían. Y no solamente eso, sino que dudaron de Dios. En la prueba dijeron: ¿está Dios con nosotros o no? Dudaron, se quejaron. Y Dios llamó ese lugar en Éxodo 17, cuando tuvieron sed, cuando en el desierto de Sin, S-I-N. En el desierto de Sin, cuando tuvieron sed, entonces ellos dudaron y el Señor les habla y menciona ese lugar como Masá, como tiempo o lugar de prueba y de tentación. Tuvieron una actitud tremenda. Altercaron con Moisés al decirle que
que Moisés los hizo salir de Egipto para matarlos de sed, a ellos, a sus hijos, a sus ganados. Lo que nos muestra que ellos no entendieron el propósito de Dios para ellos. ¿Cómo pudieron decir que Moisés los había sacado, Dios a través de Moisés los había sacado de Egipto para hacerlos morir de sed en el desierto? No tenía sentido eso. Si allá en Egipto lo que eran esclavos. Amén. Sin futuro alguno. Solamente viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Y Dios llamó a Moisés para sacarlos de Egipto, usarlo como ejemplo, sacarlos de Egipto para introducirlos en una tierra nueva, en una tierra prometida. Amén, una tierra que fluía leche y miel. Una tierra, aleluya, abundante. ¿Se acuerda cuando Moisés manda a los espías a que vean la tierra? Regresan con un sarmiento de uvas y diciendo, esta es tierra que fluye leche y miel. Esta es tierra, aleluya, abundante. Esta es una tierra bendecida. Esta es la mejor tierra. Pero al primer momento de prueba, ellos comenzaron a dudar, a quejarse, aún, ¿verdad?, a decir, ¿será que Dios está con nosotros? Muchos de nosotros nos parecemos. Porque cuando las cosas van bien, ¿cierto?, nosotros estamos bien. El problema es cuando el asunto se agudiza, cuando la prueba golpea nuestra casa, cuando la enfermedad llega, o cuando la escasez, ¿no?, o cuando una situación de angustia o de tribulación por la que todos pasamos. Entonces allí es donde realmente nosotros comenzamos a mostrar lo que hay en nosotros. Es ahí donde nosotros podemos demostrar si realmente hemos creído y nos mantenemos firmes en nuestra fe, o comenzamos a dudar y hasta, ¿será que Dios existe? En el caso de ellos, ¿será que Dios está? ¿Será que Jehová está con nosotros? ¿O no? Sin embargo, en ese momento, en esa primera prueba, en Masá, será en Refidín el lugar, Dios le habla a Moisés, le dice, ¿verdad?, golpea la roca porque va a salir agua. Y Moisés golpea la roca con su vara y sale agua. Y beben, bendito sea el Señor. Diríamos nosotros que frente a la respuesta de Dios, toda duda, toda rebelión, toda queja, digámoslo, se acabaría. Pero no ocurrió. Ellos siguen su peregrinaje. Después de este acontecimiento, dice que le salió al encuentro a Amalek y los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Y Moisés subió al monte. Y le dijo a Josué, tú agarra el ejército y ve y pelea contra los amalecitas. Y la Biblia dice que cuando Moisés mantenía las manos arriba, prevalecía Israel. Cuando se cansaban sus manos y las bajaba, prevalecía Amalek. Y Aarón y Hur vieron lo que estaba pasando. Dijeron, este no es momento para decirle a Moisés, levanta las manos. Este es momento para ayudarlo. Y lo sentaron en una piedra, aleluya. Y entonces le el otro a la izquierda durante toda la noche, y prevaleció Israel. En la mañana habían vencido a los amalecitas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tuvieron hambre, Dios les envió maná. Aleluya.
No era probablemente el alimento que ellos esperaban. Yo no sé si ellos estaban esperando que les mandara pollo de Keynes, ¿verdad? O de Popeye. Pero lo cierto es que les mandó maná. Pero nunca faltó el maná, ni un solo día. Bendito sea el nombre de Jesús. Durante esa travesía. Entonces siguen su peregrinaje. Rafidín estaba en el sur. Llegan y suben. Y llegan hasta Cades Barnea. En Cades Barnea ellos ya pueden ver la tierra prometida. Ese trayecto, desde que salen de Egipto y bajan, llegan ahí a Refidín, donde se quejan porque no tienen agua. Después pelean con Amalek y le ganan y comienzan a subir hasta llegar a Cades Barnea. Ese tiempo fue alrededor de un año. El primer año de peregrinación. Llegan a Cades Barnea. Pero ¿qué pasa en Cades Barnea? Vuelven a tener sed. Pero ellos ya han visto el poder de Dios manifestado, ¿verdad? En el desierto de Sin, S-I-N. Ahora llegan a Cades Barnea al desierto de Sin, pero no S-I-N, sino Z-I-N. Sin. Son dos desiertos distintos, cambian nada más la S por la Z. Pero el primero está en el sur, el segundo está en el norte, cerca de la tierra prometida. Cuando llegan allí al desierto de Sin, el pueblo otra vez se queja delante de Moisés y Aarón por la misma razón. No tienen agua para beber y vuelven a arremeter contra Moisés y Aarón. Dios les dice que reúnan al pueblo y aquí hay un elemento que cambia. Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra. Pero Moisés, enojado por la actitud del pueblo, que no han aprendido la lección, si ya le suplió, aleluya, anteriormente agua, ¿por qué te vuelves a quejar? ¿Por qué vuelves a dudar de Dios? ¿Por qué te rebelas? Entonces Moisés, enojado, no le habla a la piedra, sino que la golpea. Y por ese golpe, entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ni tú ni ellos van a entrar en la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un problema en nuestra vida? Hemos orado al Señor. Dios ha escuchado nuestra oración. Dios ha respondido y nos ha librado del problema o ha suplido lo que necesitábamos. Pasa el tiempo, volvemos a tener un problema, el mismo problema o parecido, y nos volvemos a quejar. Pero esta segunda vez nos quejamos aún peor. Y comenzamos a dudar en nuestro corazón. En ese momento dice la Biblia, hablando de Israel, que Israel comenzó a divagar en su corazón. A divagar. Y utiliza un término hebreo, taja, que significa desviarse, errar el camino, extraviarse o vagar sin rumbo. Implica la idea de apartarse de la voluntad de Dios,
apartarse de la obediencia a la verdad y resultando en un estado de descarramiento o confusión espiritual. Es allí en Cades Barnea. Lo primero fue, falta de entendimiento del propósito de Dios. Lo segundo ya era rebelión. Y comienzan a divagar en su corazón, a descarriarse. ¿Cuántos están aquí conmigo? A desviarse, a errar al blanco, a comenzar a divagar en el corazón. Y ya la rebelión. Y la rebelión no tiene otro nombre sino pecado. Realmente la esencia del pecado es la rebelión. Porque cuando la Biblia habla de que se endurecieron por causa del pecado, esa palabra pecado es la palabra yamartía, que significa un principio directivo. Te lo explico. No es pecado en el sentido cuando nosotros usamos y que él pecó porque mintió, el hermano pecó. O se acostó con alguien, fornicó, él pecó. O sea, no es tomado aquí como un pecado para mencionar una acción pecaminosa, sino pecado en el sentido de que se convirtió en el corazón de ellos en un principio directivo, o sea, en algo que de ahí en adelante iba a dirigir su vida. Y para hoy ya vamos entrando en acción. Así que amárrese los pantalones. Una cosa es pecar por ignorancia o hacer algo en un momento determinado que resulte en un pecado o en una, digamos, en una acción pecaminosa. ¿Sigue? Otra cosa diferente es permitir que nuestro corazón se convierta, ¿verdad?, en un corazón pecaminoso. O sea, que el pecado ahora se constituya en un principio de gobierno de nuestra vida, en un principio de dirección. Que ahora comenzamos a vivir, estamos en la iglesia, ellos seguían siendo Israel, Dios seguía dándoles maná, ellos seguían teniendo un líder, ellos caminaron por esa causa de ese pecado. En Cades Barnea, ¿saben lo que les pasó? Se volvieron a tener que bajar y volver a subir. Y sabe, desde Egipto hasta el desierto de Sin, hasta Refidín, hasta Cades Barnea, un año. De Cades Barnea bajando otra vez hasta el desierto de Sin y volver a subir, 39 años. En el momento en que el pecado se convirtió en sus vidas en un principio de dirección, entonces comenzaron a tener verdaderos 39 años vagando en el desierto. 39. Lo habían hecho en uno, pero ahora tuvieron que bajar y subir 39 años. ¿Por qué? Porque la rebelión constituye un corazón endurecido por el pecado. Te lo explico en sentido sencillo. Cuando tú pecas y tú te arrepientes, Dios te perdona, te restaura y tú sigues adelante. Pero cuando tú pecas, arrepientes, vuelves y pecas, arrepientes, vuelves y pecas, y vuelves y pecas, y vuelves y pecas, ya el pecado
ya no es simplemente una acción pecaminosa, sino que tu corazón es un corazón que está endurecido por el pecado. Amén. Ahora tienes un problema de pecado, es decir, el pecado gobierna tu vida. Tú estás en la iglesia. Nadie sabe, porque tú no se lo dices a nadie. Hello. Tú no le dices a nadie que tú estás viviendo una vida doble. Ya no hay coherencia. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Ya no hay coherencia. Dices que estás en Él, pero no andas como Él anduvo. Dice que eres cristiano, pero realmente no te comportas como cristiano. No es porque pecaste una vez, no es porque fallaste, porque todos fallamos en algún momento. No, estamos hablando del pecado como un principio de dirección, como que ese es el que dirige tu vida. Tú ya te sientes cómodo pecando. Ya no te redarguye la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque en ese momento un corazón endurecido por el pecado se convierte en un corazón incrédulo. Ahora no solamente tienes un corazón endurecido por el pecado, sino que ahora tu corazón es incrédulo. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando alguien te predica la palabra no produce en ti fruto porque no hay fe cuando la oyes. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. No les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó la exhortación, no les aprovechó, aleluya, que el pastor les predicara y le dijera, hey, cambia esta parte de tu vida. No les aprovechó eso, porque no había fe en los que la oyeron, porque no la escuchas con fe, porque tu corazón es incrédulo. Fíjese si cuán serio es eso, que la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque era un pueblo incrédulo. Oiga, y entonces estamos en la iglesia, pero y escuchamos toda clase de mensajes. El pastor viene y nos predica, el evangelista viene y nos predica, el maestro viene y nos enseña, el profeta da una palabra de profecía. Nada ocurre en nuestra vida que no la recibimos. Y vamos dando tú. Entonces el escritor a los hebreos dice, temamos. Lo leímos en el versículo 1, ¿verdad? Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es que Dios es bueno. Todavía a pesar de esa condición de Israel, Dios, aleluya, mantenía su promesa de entrarlos, de meterlos en la tierra prometida. Pero ellos, por causa de un corazón incrédulo y de no poder recibir la palabra con fe, la exhortación de Moisés, terminaron no entrando. Pero fíjese lo que dice aquí. Aleluya. Dice la palabra del Señor que versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos dice, mirad hermanos,
esto está para nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda que hace unas semanas les hablaba y les decía que cuando Dios nos pide obediencia y nos dice que seamos obedientes a su palabra, no lo hace para fastidiar? ¿Se acuerdan que se los dije? Cuando el pastor habla y como que aprieta un poco las clavijas, no lo hace para fastidiarte, para que tú te molestes, para que tú te sientas incómodo. Hoy en día tenemos ese problema en las iglesias. Hoy la gente en las iglesias solo quiere oír lo que es agradable a sus oídos. Que les hablen de prosperidad. Que les digan que todo está bien. ¿Ah? Que les diga, aleluya, tú eres un campeón. Dios te quiere como una persona exitosa. Y es constante. Esa es la predicación que hoy más se ve, que más se escucha. Y cuando alguien viene y te exhorta, entonces dice, este mensaje no me gusta. Pero aquí la palabra dice, aleluya, que nosotros debemos exhortarnos para que nuestro corazón no se endurezca. Aleluya, por causa del pecado. Porque cuando el corazón está endurecido, se convierte en un corazón incrédulo. Y cuando tienes un corazón incrédulo, toda la palabra que escuches no te va a funcionar porque no hay fe en los que la escuchan. Entonces bendito sea el Señor y benditas sean las iglesias donde todavía se te predica la palabra como es. Se te dice, hey, ten cuidado. ¿Te acuerdas el último mensaje? Cuídate de la prosperidad. Porque como le dije hace algunas semanas, se los reitero, mi propósito en Dios es presentarlos maduros o perfectos en Cristo en la venida del Señor. Eso es lo que yo quiero. Si a usted no le gusta y se va de aquí gritando y diciendo a ese pastor, that's fine. Entonces, hermano, el pecado en nuestra vida nos hace perder nuestra confianza en Dios. Según este pasaje y el contexto, el pecado nos hace perder nuestra confianza en Dios. Perdieron toda confianza en Él. A pesar de que Dios hizo milagros, a pesar de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, a pesar de que vieron las maravillas de Dios. Porque hay algunos de nosotros que dicen, no, es que si yo veo que Dios hace algo sobrenatural en mi vida, entonces yo voy a creer. No, olvídate, ellos vieron maravillas. Pero el pecado los hizo perder su confianza en Dios. El pecado endurece nuestro corazón. El pecado transforma nuestro corazón en un corazón incrédulo. Ese corazón incrédulo no nos permite oír la palabra con fe. Y lo peor de todo, el pecado nos hace perder la oportunidad de alcanzar su promesa, de entrar en el reposo. Es decir, en el caso nuestro, de entrar al cielo.
Entonces, hermano, usted puede estar todos los domingos aquí. Ojalá. Pero si usted sigue viviendo, usted vive una vida de pecado, no le apruebo. Va a llegar un momento que su corazón se va a endurecer por el pecado. Que ahora el pecado es su principio de gobierno. Se va a convertir en un corazón incrédulo. Cuando tenga un corazón incrédulo, usted va a escuchar todos los mensajes que hay en YouTube. Y usted va a venir todos los domingos aquí. Usted va a escuchar a los mejores predicadores, a los más ungidos. Y no le va a aprovechar porque no tiene oído de fe. Que no escucha con fe. Y al final se va a perder. No va a entrar al reposo. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué usted quiere? ¿Qué quiere? ¿Acallar su conciencia? ¿Ponerle un ganchito todos los domingos vía iglesia? ¿O llegar al cielo? ¿Qué quiere? ¿Llegar al cielo? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Que hay decisiones difíciles que tengo que tomar, pastor. Sí, claro que sí. Porque las pruebas son las que te enseñan a obedecer. Eso es lo que no entendí. La primera prueba comenzaron a quejarse. Y la queja se convirtió en rebeldía. Y la rebeldía se convirtió en pecado. Era pecado. Y el pecado endureció su corazón. Su corazón se volvió incrédulo. Y ya no les aprovechaba la exhortación. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio. Que vamos a pecar de repente una acción pecaminosa. Sí. Todavía luchamos. Pero que eso sea diferente a tener un corazón endurecido. Porque si el corazón se te endurece por causa del pecado, ese es tu principio directivo. Ese es lo que te va a dar, el pecado. Vas a poder vivir de otra forma. En tu mente vas a saber que estás haciendo mal. Pero ya después ni eso. Ya después terminamos buscando excusas. Entonces salen los predicadores del Dios de la segunda oportunidad. Me dejé con mi mujer, con mi esposa, me fui con mi secretaria, que era más joven y bonita, pero Dios es bueno porque Dios es el Dios de la salud. Mentiroso. Que aman el infierno. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Aleluya. Entonces cuide su corazón. Amén. Entienda el propósito de Dios en su vida. Cuando Dios lo exhorte y lo jale en la oreja, no se aflija. Sepa que eso es parte de ese proceso de madurez. Amén. Guarde eso en su corazón para que no se endurezca. Cada vez que entonces esa palabra para usted, porque la escucha con fe, lo levanta. Dios. ¿Verdad, Leo? Es hermoso escuchar la palabra. Aunque esa palabra nos penetre y nos haga trizas por dentro, al final es hermoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno se siente bien, se siente liberado, porque la escuchamos con fe, porque produce el fruto para el cual es enviada. Y esa es la razón por la cual estamos aquí cada domingo, cada vez que nos reunimos. Vamos a ponernos. ¿Qué tal si hacemos una oración?
Si usted en esta mañana, escuche bien el llamado, por favor, para que no se aflija. No voy a llamar a nadie que diga: el que está pecando de esta manera, pase aquí adelante. No, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de otra manera más suave. Todos los que sabemos que luchamos contra el pecado, pasen aquí adelante. Porque todos luchamos contra el pecado. Ahí venimos buenos y malos. Pero vamos a orar en esta mañana. Yo voy a orar, pero yo tengo que ser uno de ustedes, porque yo también lucho contra el pecado. Amén. Dice la Biblia: el que dice que no peca, que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. ¿No? Pero lo que sí es importante, hermanos, es que por la gracia de Dios y por la palabra, nosotros nos cuidemos de que nuestro corazón, ¿verdad?, no se endurezca por el pecado, porque ahí sí tenemos problemas. Sino que cada vez que la palabra de Dios nos hable, Señor, podamos actuar como ahora. Vamos a decir: Señor, aquí estamos. Sé que hemos pecado contra ti, pero en esta mañana yo quiero pedirte que tú me ayudes, que tú escudriñes mi corazón. Si en mi corazón está endurecido, si en este momento mi corazón divaga, un día me siento bien, un día no, un día obedezco, otro día no, quita ese corazón que divaga. Dame un corazón firme, un corazón crédulo, que crea. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti. Aquí está tu pueblo, Señor. Tú sabes cuánto yo batallé con este mensaje. Tú sabes, Señor, que de repente no sabía cómo darlo. No quería cometer el error de decir algo que no es. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ahora, en esta mañana nosotros nos acercamos y levantamos nuestras manos a ti. Lo primero que queremos hacer en esta mañana, comenzando yo mismo, Señor, es pedirte perdón por todos nuestros pecados, aún por los que nos son ocultos. Señor, yo quiero que tú nos ayudes, que tú me ayudes a mí, que tú ayudes a mis hermanos, que no haya en nosotros jamás un corazón endurecido por el pecado. Llévate, Señor, todo pecado de nuestra vida. Si hay un pecado recurrente, si hay algo que hemos estado haciendo una y otra vez, Señor, en esta mañana, aleluya, tomamos la decisión de apartarnos de ese pecado, de quitarlo de nosotros. Ayúdanos. Nosotros haremos nuestra parte, pero te pedimos que tú hagas la tuya, Señor. Si tú ves que estamos luchando de más, que nos sentimos que no podemos, Señor, ven con tu Espíritu Santo y rompe esa cadena. Quiébrala en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Que nosotros salgamos de aquí liberados. Aleluya, con la decisión, aleluya, de mantenernos con un corazón limpio y un corazón puro. Señor, ayúdanos a recibir la exhortación, a exhortarnos a unos a otros en amor, para que el corazón no se endurezca por causa del pecado. Danos oídos para oír tu voz cada vez, y cuando esa palabra nos confronte,
Señor, no afligirnos, sino todo lo contrario, darte gracias, venir y postrarnos en el altar, o ir a la casa y orar en la intimidad y pedirte, Señor, ayúdanos a caminar, Señor, en pureza de corazón. Queremos tener un corazón crédulo, que crea, que al escuchar la palabra la escuchemos con fe. Y así mismo esa palabra entonces producirá más fe en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi corazón. Yo soy cristiano, pero en esta mañana yo renuevo mis votos. Yo te pido, Dios amado, que tú me libres de un corazón malo, de incredulidad, producto del pecado. Límpiame, perdóname en esta mañana. Ayúdame a caminar en fe, a escuchar tu palabra. Cuando la leo o cuando la lea, escucharla con fe. Dame fe para recibirla, para que entonces esa palabra produzca fruto, el fruto para el cual es enviada. Ayúdame a entenderte y a conocer el propósito que tú tienes para mi vida y no apartarme de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. La recibimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora dale gracias a Dios. Dale gracias por su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Y su palabra hará en tu vida y hará en mi vida, aleluya, el propósito por el cual es enviada. Te honramos y te bendecimos en este día, amado Dios. Y note, es probable, muy probable, que en el curso de estos días, desde hoy, en esta semana, en estos días, ¿de cuánto? El Espíritu Santo te traerá cosas ya específicas para que tú le pidas perdón a Dios por eso. Hazlo con confianza, porque Él te perdona. Él es un Dios perdonador. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que Él todavía mantiene su promesa para que nosotros entremos en su reposo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Aleluya.